Nos quedan muchos temas ahí por platicar. Digo, sería una clase que vamos a pedirle al director que nos vuelva a invitar, si no nos ha aburrido, para seguir platicando. Pero me parece que, si ustedes me lo permiten, vamos a concluir con su segunda parte, que es lo teórico de la lógica, la retórica y el tema que trae su propio programa. Y ahorita seguimos discutiendo los asuntos. Hay muchos asuntos para poder discutir. Nada más les dejo el tema en la mesa para darnos cuenta de cómo ya tuvimos aquí experiencia de ver los derechos humanos, el tema del interés del superior del menor, el tema de los principios, la colisión que pueden existir entre principios, y al final traemos otros ejercicios. Bueno, en este tema, lo que nos obliga a su propio programa es la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica, de acuerdo al REA, dice que es la ciencia que exponen las leyes, modos y formas del conocimiento científico. Acuérdense ustedes, ya caemos en el tema científico. Y entonces aquí dice que especie de control de calidad de nuestras argumentaciones. Fíjense bien, aquí vamos a ver ahora la diferencia entre juicio, razonamiento y silogismo. Tres cosas distintas. El concepto del juicio lo vamos a entender como una comparación de dos conceptos o imágenes esenciales. Eso es un concepto por ahí, habrán muchos, no es el único ni el mejor, pero es el juicio. Digo, el juicio es una comparación de dos conceptos o imágenes esenciales. El juicio también es un pensamiento en el que se afirma o se niega una cosa respecto de otra. Además, el juicio es el pensamiento compuesto, esta ya sube de nivel un poquito, es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotada a la vez de una unidad especial que se logra por medio de la cópula. Fíjense ustedes, yo aquí les ofrezco esta definición que me pareció sencilla, corta, un poco tomando las definiciones académicas que hay. El juicio es la acción intelectual, es en virtud del cual se afirma o se niega la verosimilitud o inverosimilitud entre dos conceptos. Ese podría ser un juicio, me parece. Además, quiero decirles que... A ver, ahorita que toma. Insisto, esto va a estar se los dejo a ustedes en las diapositivas, ¿eh? Y entonces, si ya vimos el concepto de juicio como tal, lo que han dicho los académicos y lo que yo les ofrezco como una aportación, lo que podría ser, vamos a ver ahora cuáles pueden ser los elementos que forman el juicio. ¿Cuáles son los elementos del juicio? Me parece que es el sujeto, me parece que es la cópula y me parece que es el predicado. El sujeto podríamos entenderlo como el concepto del cual afirmamos o negamos algo. El sujeto. La cópula es el concepto que relaciona al sujeto con el predicado. Relación que se establece por medio de una afirmación o, en su caso, de una negación. Y finalmente el predicado, pues bueno, es la idea constituida por lo que se afirma del propio sujeto. En este caso sería, se afirma o se niega del propio sujeto. Ahora bien, vamos a ver cómo se comporta un ejemplo tomando estas ideas. Carlos es abogado. ¿La cópula cuál es? Es abogado, es el predicado. Carlos es el sujeto. Así de sencillito, lo podemos hacer en una oración mucho más grande. Carlos es abogado, es la cópula, abogado, el predicado, Carlos, el sujeto. Ahora bien, ya que tenemos visto esto, vamos a ver cómo funciona el razonamiento. Es una deducción generada a partir de dos premisas en las que tanto las premisas como la conclusión son proposiciones categóricas. Una proposición categórica sería la pregunta, ¿qué es? Pues es aquel enunciado en el que se establece una relación de cuantificación entre dos términos, por una parte el sujeto y por otra parte el predicado. El razonamiento surge de la elaboración y manipulación de modelos mentales. ¿Cómo se razonaría a partir de dos premisas? Esa sería la pregunta. Estamos viendo qué es el razonamiento. Bueno, vamos viendo cómo se razonaría a partir de dos premisas. Ejemplo, los buenos estudiantes sacan 10.
Los buenos profesionistas fueron buenos estudiantes. ¿Qué seguiría? De ambas premisas se puede concluir que los buenos profesionistas sacan 10. Así de fácil podríamos armarlo con un ejemplo muy sencillo. Y ahora vamos a la proposición. Expresión oral del juicio es la oración que enuncia una cosa de otra. Distinción entre proposición y juicio. ¿Cuál es, abogados? ¿Cuál podría ser la distinción entre una proposición y un juicio? Si ya vimos lo que es un juicio, y ya les digo que la proposición es la expresión oral del juicio. A ver, todo juicio se expresa mediante una buena proposición. Entonces, como bien dice el abogado, está inmersa en el juicio. Pero no todas proposiciones contienen un juicio. ¿Ya vieron? La distinción la podemos encontrar en este tema. Todo juicio se expresa mediante una buena proposición. Pero si simplemente tenemos una proposición, ¿esa proposición podrá ser un juicio? No necesariamente. La proposición verbal consta de palabras. El juicio no está formado de palabras, sino de conceptos. El juicio tiene carácter aseverativo, la proposición puede tenerlo o no. Esa es una gran diferencia. Los juicios contienen 3 elementos, como ya lo vimos: el sujeto, la cópula y el predicado. La proposición puede carecer del sujeto. Clasificación de las proposiciones. Simples son aquellas que expresan un solo juicio. El ejemplo, ¿cuál puede ser? La bondad es una virtud. De estos dos conceptos se le atribuye una cualidad a la bondad. ¿Cuál es? Que es una virtud. Por tanto, tenemos un juicio afirmativo. Ahora bien, hay también proposiciones no solamente simples, sino también compuestas. Y las compuestas expresan 2 o más juicios. Vamos a ver un ejemplo. El hombre es responsable porque es libre. El jardín es hermoso porque está cuidado. Aquí se expresan 2 juicios y el primero justifica el segundo. Por tanto, tenemos un juicio afirmativo. Ahora bien, el silogismo. ¿Qué es el silogismo? El silogismo lo vamos a entender como el argumento conjunto de enunciados llamados premisas, de los cuales se sigue un tercer enunciado llamado conclusión. Tiene que seguir necesariamente porque es un razonamiento deductivo. Vamos a ver cómo funciona. Un silogismo es un argumento deductivo formado por ¿qué cosa? 3 proposiciones. ¿Cuáles son? Premisa menor. Perdónenme, aquí está mal, apareció mal en la diapositiva, pero es premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Esto es lo que los académicos en la materia siempre han dicho: premisa mayor, premisa menor, conclusión. Eso siempre hemos, desde primario, ¿no? Y entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Qué podría ser una premisa mayor? Ningún héroe es cobarde. La premisa menor: algunos soldados son cobardes. ¿Cuál sería la conclusión? Algunos soldados no son héroes. Y así de fácil, con este tipo de ejemplos tan sencillos, tan didácticos, tan simples, podemos entender una composición de un argumento mucho más complicado. Premisa mayor: ningún héroe es cobarde. Premisa menor: algunos soldados son cobardes. Conclusión: algunos soldados no son héroes. Y entonces, en los tipos de silogismos vamos a ver que también existen varios tipos de silogismos. Esto debido a que cada tratadista emplea sus propias definiciones. Sin embargo, entre ellos, los más destacados, podríamos decir, como ya vimos, que son compuesto, condicional y disyuntivo. Son los 3. El silogismo compuesto, ¿cuál es? La premisa mayor es una proposición compuesta, mientras que la premisa menor es una proposición categórica, el tipo más sencillo de proposición. La premisa menor o afirma, pone, o niega, destruye una de las partes de la premisa mayor. Esa es la función precisamente de esta premisa menor. Y entonces vamos a dar un ejemplo de los conceptos que estamos dando. Todos los miércoles tenemos clase. Hoy es miércoles, entonces tenemos clase.
y así es como se va conformando. Insisto, prefiero que platiquemos de los temas para ir concentrando esto, y esto nada más se los doy para que conozcan las diapositivas, son de ustedes, ya las podrán analizar con calma. Entonces tenemos también por su parte un silogismo condicional. ¿Cuál es el silogismo condicional? Tiene una proposición condicional como premisa mayor y una proposición categórica como premisa menor. Además, su premisa menor es una proposición categórica. Tiene como toda argumentación un antecedente y un consecuente. Vamos a ver un ejemplo. Si un hombre camina, se mueve, ¿no? Ese hombre está caminando, ¿cuál sería la consecuencia? Si tiene un antecedente y una consecuencia, entonces se mueve. Así pareciera muy sencillo, ¿no? Bueno, es muy sencillo. El silogismo disyuntivo, el último tipo de silogismo, el disyuntivo. La premisa mayor es una proposición disyuntiva. La premisa menor afirma o niega una de las dos alternativas expuestas en la proposición disyuntiva. ¿Cómo sería un ejemplo? Dice: ¿el destino está escrito por las estrellas o nosotros las construimos? Nosotros lo construimos. El destino no está escrito en las estrellas, por tanto nosotros lo construimos. Este es el tipo de silogismo. Ejercicio: la Tierra es un planeta, los planetas son redondos, la Tierra es redonda. Identificar cuál es la premisa mayor. ¿Cuál sería? O podríamos también comenzar en este caso diciendo que los planetas son redondos. ¿Me explico? Entonces, no necesariamente podríamos comenzar como premisa mayor diciendo que la Tierra es un planeta, que los planetas son redondos o que la Tierra es redonda. ¿Vieron cómo podemos jugar con el orden? Pero siempre teniendo los elementos. Identificar cuál es la premisa mayor, en este caso, premisa menor y la propia conclusión. Reglas para argumentar mejor. ¿Cómo podemos argumentar mejor? Desde cualquier óptica. Insisto, como operador jurídico o como litigantes. Vamos viendo. Un buen abogado y un buen juzgador deben saber cuándo es adecuado o incluso necesario ofrecer razones para sostener sus argumentos, cómo construirlos y cómo evaluarlos. Por ello necesita tres elementos fundamentales, me parece, a mi juicio, que son conocimiento, disposición y habilidad para hacer ¿qué cosas? Organizar una discusión, apoyarla definitivamente con razones, saber qué, cuándo y qué preguntar, calificar el propio discurso, tomar en cuenta el contexto de la discusión, donde estamos parados. Aquí esto cobra relevancia con lo que estábamos platicando de los casos prácticos. A ver, si estamos hablando hace 40 años del voto de las mujeres en México, pues eso sería imposible. Si estamos hablando hoy en día ya tenemos una paridad transversal. ¿Hasta dónde hemos llegado? Si hablábamos antes de la ley electoral de 1946, con la primera ley revolucionaria de 1917 se permitían los independientes. Después era inconcebible ser un candidato independiente, hasta la reforma de 2012 que constitucionalizó a los candidatos independientes. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿Qué es lo que estamos planteando? Y así te podemos dar muchos ejemplos. Reconocer la estructura del propio argumento. Saber cuándo la evidencia es suficiente. Lo que hablábamos ayer. Una mancha de sangre. Muchos dimos aquí 1000 ideas. ¿De qué puede ser una mancha de sangre? ¿De qué tamaño? ¿Dónde estaba? ¿Cuánto era? ¿Qué otros elementos habían para determinar la mancha de sangre? Y podríamos decir, simplemente, fue la mancha de alguien que le salió sangre a la nariz y tiene una gotita. Puede ser un charco de sangre de casi medio metro. O sea, podríamos pensar 1000 temas. Por eso es saber cuándo la evidencia es suficiente para poder argumentar al caso concreto. Buscar alternativas. Ayer platicábamos que mínimo siempre hay 2 soluciones para cualquier caso. Podrán haber 200, pero mínimo hay 2. En el ejercicio constante de argumentar, abogados, es necesario saber distinguir con precisión los diversos actos del habla, que pueden presentarse tanto en forma oral como por escrito. Estos actos pueden ser oraciones, proposiciones, aseveraciones, enunciaciones.
Una vez identificado lo anterior, el primer paso consiste en fijar la atención y discernir con claridad el tipo de texto de que se trata, es decir, si es informativo, es directivo, expresivo, descriptivo, eufemístico o metafórico. Vamos a ver aquí, luego, para mejorar nuestras actividades con textos complejos, cabe agregar algunas marcas del razonamiento: argumentación, deducción, premisa, silogismo, inferencia. Estas funcionan como elementos de la demostración cuando hablamos de ellas. ¿De qué? Del argumento, de la deducción, de la premisa, del silogismo o de la propia inferencia. Ahora bien, aquí nos dimos a la tarea de proponer a ustedes algunos tips de la argumentación. No realizar juicios precipitados, es lo que veíamos. Les platicaba el asunto de la Suprema Corte, cuando era el quid del tema, era ver si el juez de distrito en aquel asunto de Castañeda, era ver si el juez de distrito había atendido correctamente el sobreseimiento con el 73.7 de la Ley de Amparo Derogado, por ejemplo, con el tema de lo que estábamos viendo de la invalidez de esos artículos que habíamos platicado, del 146 y del 391, perdón, de la inconstitucionalidad del Código Civil del Distrito Federal en cuanto al matrimonio y a la adopción de las personas del mismo sexo, y entonces centrar el tema, ¿qué es lo que me están pidiendo? No hacer juicios precipitados, tanto cuando nos llegan los clientes para poder llevar un asunto, poder plasmar la demanda y transmitirlo al receptor, que es el operador jurídico, o estando del lado del operador jurídico. Buscar ejemplos, precedentes. Siempre es importante buscar precedentes. ¿Por qué? Porque si a nosotros ahorita, como lo pudimos ver aquí, nos llevamos más de una hora platicando el tema, que fue muy nutrido con las ideas de todos, a uno no nos parecía, y decíamos, bueno, para mí es suficiente con que se reconozcan los derechos humanos de personas, de matrimonios homoparentales, de personas del mismo sexo y su unión. Pero no me parece el tema de que puedan adoptar, porque entonces me parece que el menor ya está en la situación. Bueno, unos tenemos una idea, otros tenemos otra idea, pero al final del camino, si ustedes van a plantear un asunto, tendrían que buscar necesaria y obligadamente los precedentes. Si el precedente en la Corte está así, pues su demanda no va a tener futuro, porque el precedente del criterio es este. Por eso es tan importante buscar precedentes. Uniformar las expresiones, también muy importante unificar las propias expresiones que se tratan. Usar términos consistentes, procurar no usar lenguaje emotivo, usar solo un significado para cada término, evitar caer en la falacia de ambigüedades, hacer diagramas de argumentos y debates complejos, añadir premisas implícitas, usar los conectores correctos. Ayer vimos los conectores de consecuencia, los disyuntivos, los contraargumentativos, todos los argumentos que vimos ayer, estos son, perdón, los conectores, y los conectores que vimos ayer, estos hay que traerlos aquí, hacer una mejor argumentación. Añadir conclusiones implícitas, identificar consecuencias, evaluar las propias premisas, evaluar las fuentes, de dónde estamos trayendo esto. Bueno, hay que hacer citas. Yo les recomiendo, les sugiero, cuando ustedes citen derecho internacional, precedentes internacionales, precedentes de la Suprema Corte, de otro tribunal colegiado, de un juzgado, de la materia que ustedes trabajen, no lo hagan hagan la referencia en el cuerpo de la sentencia, en la redacción de su solicitud, pero al final pónganlo a pie de página, para cuando lo quiera el legislador revisar, pónganlo a pie de página. Esto funciona mucho, porque si ustedes hacen que el legislador pierda la idea o empieza a divagar con otros temas y a leer los artículos, entonces eso no es sano para el operador jurídico ni para los que nos traen los asuntos al tribunal. ¿Por qué? Porque perdemos la idea, se nos va el avión y entonces ya no entendemos realmente qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se quiere. Entonces ser muy enfático en lo que pido, y con ese énfasis ya todo lo demás traerlo a colación en los pies de página. Eso funciona muy bien. Además, distinguir verdad de validez, reconocer las relaciones causales, temporales y lógicas.
hay que hacer una secuencia de sus argumentos, también me parece que eso podría dar muy buen futuro. Detectar las falacias, identificar el tema del que estamos hablando, clarificar los términos claves, eliminar la ambigüedad y la vaguedad, eso es a lo que me refiero. Estamos hablando de, vamos a plantear que este asunto es contrario a la Constitución, perfecto, vamos a plantear por qué es contrario a la Constitución, díganlo en 3 párrafos, en 4 párrafos, en 5 párrafos, y después pónganle moñitos y cerecitas y florecitas a su demanda. Pero el tema, el quid del asunto, plásmalo en 4 o 5 párrafos. Yo quiero esto por esto. Vamos al tema. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es la pretensión? Por ejemplo, si ustedes, ¿cómo me podrían identificar? Yo quiero trabajo. Voy a una empresa y yo solicito un trabajo. ¿Mi pretensión cuál es? Tener un trabajo. ¿Cuál es mi causa de pedir? ¿Cuál es? Tener un trabajo, ¿qué más? Ganar dinero, ¿cuál más? Tener perfil, muy bien, doctor, ¿qué más? Ajá, ¿qué más? Fíjense ustedes, mi pretensión es tener trabajo. Yo soy el de recursos humanos y ustedes llegan conmigo y me dicen, oye, aquí está mi currículum y yo te lo presento porque yo quiero trabajo, hago una entrevista de trabajo. ¿Cuál es tu causa de pedir? Fíjense ustedes cómo lo razonarían en cualquier materia. Necesidad, ¿qué más? Fíjense ustedes, eso que dice el abogado me parece muy acertado, pero al caso concreto es a donde yo voy. Ese es el tema fundamental. A ver, a mí, con todo respeto, ¿qué me interesa? Si usted necesita trabajo, si usted quiere actuar socialmente, si usted quiere ganar dinero, ¿cuál es su causa de pedir? Contribuir al fortalecimiento de la empresa. Yo soy el de recursos humanos, insisto. Yo estoy abriendo una bolsa de trabajo. Los estoy reclutando a todos ustedes y todos ustedes vienen con un currículum vitae. Y me dicen, mi pretensión, yo sé que la pretensión de todos los que estamos aquí es tener el trabajo, la opción laboral y ganar el puesto. Yo les pregunto, abogados, ¿cuál es su pretensión? Tener trabajo. Es correcto. Soy abogado, tengo mención honorífica, tengo maestría, estoy capacitado para el puesto, lo que dice el abogado, lo que va a justificar mi pretensión en cualquier materia. El quid del asunto es, ¿qué quiere, abogado? ¿Qué quiere, señora? Me quiero divorciar. Eso está muy de moda. Ok. ¿Por qué se quiere divorciar? Porque tengo un maltrato, porque no me mantiene, porque anda con otra, este desgraciado, por lo que sea. Eso es la causa de pedir. Las razones que le vas a dar al juzgador, al operador jurídico, para que ganes tu pretensión, para poder consolidar tu pretensión. Esa es la causa de pedir. Independientemente de todo lo que dice. Bueno, ya cuando digan, oiga, bueno, ¿y por qué se considera usted apta para el puesto? Ah, bueno, porque tengo estas virtudes, porque quiero relacionarme socialmente, porque soy muy buena para las relaciones públicas. Ah, bueno, ese es el otro boleto. Pero mi pretensión, por eso les digo, detectar en esencia cuál es el quid del asunto. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Bueno, además, distinguir la intención de un concepto, identificar la conclusión de las propias premisas y eliminar las palabras innecesarias, redundantes. Ayer hablábamos es que yo, como le dije a usted, señor magistrado, juez, entonces su señoría, a ver, quiten esas cosas horrorosas que no tienen ningún sentido de ser. Yo solicito tal cosa y a ver, como se lo dije en párrafos antecedentes que preceden el capítulo anterior. Como se lo he solicitado, punto, se acabó. Subir arriba y bajar abajo, eso no trae ningún fin práctico. Nos enreda, se los digo en serio, nos enreda. Entonces ahí ustedes traten de pulir su argumento, de pulir. Por eso estos tipos de temas, cuando lo tratamos de seguir en una demanda, es cuando ustedes escriben un artículo, lo escriben una vez, lo vuelven a revisar y le quitan 200 palabras, y lo vuelven a revisar y le vuelven a quitar palabras. Hagan con conectores lógicos, separen los párrafos, hagan párrafos chiquitos de 4 o 5 líneas en una hoja,
pónganle conectores de consecuencia, contraargumentativos, de secuencia. O sea, no los hagamos en páginas como vimos en el ejercicio de ayer, en un solo tema, o sea, ni punto ni coma y ahí te va. Pues no. Digo, eso no nos va a ayudar, me parece que eso no nos ayuda mucho poderlos tener de esa manera. Pero bueno, vamos a dar unos ejemplos. Aquí traigo unos ejemplos reales, ¿eh? A ver, ¿quién tiene un micrófono por ahí? ¿Quién se vio con el micrófono? El que lo vea, que me ayude a leer. Este tema que traigo aquí es un tema, si ustedes lo ven, pareciera de risa, ¿eh? Y ahorita que está en modo de fútbol, lo traen de risa. Pero esto lo dijo un magistrado administrativo y es cierto, es verídico, está la sentencia. Así lo redactó él. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? ¿Quién tiene el micrófono por ahí? El que lo tenga, abogada. Justifica. Eso es como pediría al Atlas. Ay, es que no alcanzo a leer. Como pedirle. Ah, perdón, es como pedirle al Atlas campeonatos. Y en tal situación, yo creo que como no hay negativa de admisión de prueba documental, siempre no tenemos por qué nosotros excedernos. Y 022 debe de admitirse la prueba de inspección como la pide, porque no había ninguna violación a disposiciones de carácter probatorio. Esto, gracias, amado. Esto, si ustedes lo pueden ver, dice, justifican, o sea, lo que interesa, ¿no? Justifican, es como pedirle al Atlas campeonatos. O sea, ¿qué tiene que ver esto en una sentencia por vida suya? No, la Virgen María. O sea, a ver, ¿cómo se atreve un magistrado a poner esto en una sentencia? Digo, me queda claro que debe ser ¿Mande? Me queda claro que, bueno, es un lenguaje que debemos de fluirlo, de hacerlo más sencillo. Me queda claro, sí, está bien. Pero esto me parece un exceso. Justifican, coma. Eso es como pedirle al Atlas campeonatos. Y en tal situación, yo creo, dame por favor, como yo creo, que como no hay negativa de admisión de prueba documental, siempre no tenemos por qué nosotros excedernos. Y 022 debe de admitirse la prueba de inspección como la pide, porque no había ninguna violación a la disposición de carácter probatorio. Digo, me parece, con todo respeto, que no se debería hacer algo así. Es un magistrado administrativo y es una sentencia. Esto le ha dado vuelta a todo el mundo, yo creo. Pero bueno, entonces, este es un ejemplo. Exactamente, por eso se reforzó. Entonces, me parece que aquí, pues sus aficiones personales y sus gustos y sus temas, me parece que no es de estar en ese tema. Por eso, cuando decimos que hay que argumentar temas, o sea, hay que hacer temas verosímiles, hay que tener, me parece que deben de llevar un orden, ¿no? Yo no sé cuántos sean del Atlas aquí, pero bueno. Por cierto, hoy juega aquí fútbol, hay un partido de fútbol, ¿no? No, pero hay un partido hoy, ¿no? No, pero aquí en el estadio. Eso, el León. Bueno, entonces, insisto, ese es uno de los ejemplos que también lo traigo aquí a colación. Bueno, aquí mis secretarios ya se pasaron, pero hicieron que porque no es un magistrado normal, pero bueno, ahí está, ¿no? Dice, la demanda fue presentada en contra de Juan. ¿Sí? Fíjense. La demanda se presentó contra Juan. Yo les pregunto, la demanda fue presentada en contra de Juan. ¿Cuántas palabras tiene, abogados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si le quitamos 2 palabras, ¿no entendemos lo mismo? ¿Y no lo entendemos mejor? Bueno, yo les pregunto, ¿y fue como para qué? Si yo digo, la demanda se presentó, pues les queda claro que se presentó ayer, antier, hace un mes, pero fue presentada ya, como para qué lo repito. En contra de Juan, si yo digo contra Juan, me queda claro que Len sale sobrando. Con estas 2 líneas, les puedo hacer un ejercicio que si ustedes revisan sus demandas cuando las vayan a redactar y las rasuran, me queda claro que una demanda de 10 páginas le pueden quitar 2, fácil, sin ningún problema. Entonces entendemos exactamente lo mismo. A esto se refieren los tips de redacción. Vamos a ver un ejemplo.
Por lo anteriormente expuesto en los párrafos que anteceden, el pleno de este tribunal resuelve. Esto así se ha hecho, y me parece que no podríamos entrar en un nuevo paradigma con todos estos temas si los operadores jurídicos vamos a decir, oye, pues así siempre se ha puesto, ponlo así porque ni lo revisemos. No, tenemos a la tarea de tratar de pulir los argumentos, porque ustedes, abogadas, abogados, y su servidor, si yo les digo, si ustedes ven una sentencia y le ponen, por lo anteriormente expuesto en los párrafos que anteceden, el pleno de este tribunal resuelve, y ahí les voy, pues, no van a decir nada. Pero ¿por qué no lo ponemos así? Por lo expuesto este tribunal, este pleno del tribunal resuelve. Por lo expuesto, ¿dónde fue expuesto? Pues obviamente anteriormente. ¿Sí me explico? No tendría razón de estar el anteriormente expuesto en los párrafos que anteceden, pues me queda claro, sino ¿dónde más? Estamos resolviendo la sentencia, ¿no? Bueno, a ver, y entonces, aquí, la prueba y la demostración, distinciones, otro punto que nos marca su programa. La prueba, concepto etimológico, dice que la prueba de latín probo, bueno, honesto, y probandum, recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe. El sentido estricto, la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulta necesario para la resolución del conflicto sometido al proceso. En ese sentido, la prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones de hechos expresadas por las propias partes. En sentido amplio, se designa con prueba a todo el conjunto de actos desarrollados por las partes. La demostración, concepto etimológico, por su parte dice que es establecer el origen etimológico de la palabra demostración, nos tiene que llevar a marcharnos hasta el latín, y es que deriva del demonstratio, que significa señalar, mostrar o comprobar algo que supone una acción que se conoce como demostrar. La comprobación, por su parte, es algo que se haría mediante la realización de una serie de experimentos o bien a través de ciertos hechos que se consideran ciertos, el final de lo que vendría a ser un procedimiento deductivo. La prueba de algo concreto, en este caso se realizará la misma a partir de lo que se considera que son verdades evidentes y universales. Aunque no existe unanimidad en el criterio que funda esta distinción, puede decirse que la concepción canónica de la misma, por ser la normalmente usada por la doctrina y sobre todo por la jurisprudencia, se deriva de los siguientes tipos de prueba. ¿Cuáles son? La prueba directa, esta por versa directamente, ahí está mal, versa directamente sobre el hecho que se quiere probar, la prueba directa. Lo probaría espontáneamente sin necesidad de raciocinio. La prueba indirecta o indiciaria es aquella que no versa directamente sobre el hecho que se pretende probar, sino solo sobre un hecho circunstancial, para acreditar aquel necesaria, aquí está mal, acreditar aquel necesariamente, o sería necesaria, necesitaría del razonamiento de la inferencia. Esto es la prueba indirecta. Y aquí tenemos un ejemplo. Un sujeto se le prende una pequeña cantidad de droga y se sospecha que su destino sea el comercio y no el consumo propio. Testigo 1. Vi a alguien vender droga en repetidas ocasiones en el lugar. Eso lo podríamos definir como una prueba indirecta. Testigo 2. El sujeto detenido lleva en su coche una balanza de precisión y en su casa se encontró una importante cantidad de dinero y una cierta cantidad de droga. Esa sería la prueba directa. La argumentación racional, ya vamos a terminar con los conceptos, para que no se me aburra. La palabra racional se deriva del latín. ¿Cómo se deriva, abogada? ¿Usted qué sabe latín? ¿Vieron? Ayer me sorprendió con lo que dijo, Bueno, perteneciente o relativo a la razón. La argumentación racional va encaminada al acontecer cotidiano y sobre todo a la acción humana. Existen tres formas de argumentación racional: la argumentación por analogía,
relaciona lo que se quiere demostrar con una realidad distinta pero semejante. Obviamente esto, platicamos ayer, no cae en materia. Ejemplo, si el ser humano requiere preservar su libertad, debe ejercitarla. La libertad sin uso es como un arma abandonada, se oxida. La argumentación lógica se basa en las relaciones de causa-efecto. El argumento lógico, por excelencia, es el llamado silogismo, basado en la relación entre una premisa y una conclusión, de modo que la aceptación de las premisas conduce a la aceptación de la conclusión. Vamos a ver un ejemplo. Para trabajar en esa empresa hay que saber inglés, esa es la premisa A. Y tú no sabes inglés, es la premisa B. Así que no esperes que te admitan, esa es la conclusión. ¿Ya vieron cómo se forma aquí la argumentación lógica? A, B, y la premisa obviamente nos va a ser. Finalmente, la argumentación por el ejemplo presenta un caso como prueba de la validez de la propia tesis. Ejemplo: este producto es irrompible. Si lo dejas caer, ni pierde su forma, ni deja de funcionar. Ese es un argumento por el ejemplo. Ejercicios. Al final del camino, aquí traigo para ustedes, ya que revisamos esto, unos ejercicios donde, platicando ahora que estuvo muy de moda el tema electoral y que ya se levantó la vela aquí en las casas de la cultura de la Suprema Corte, unos cuadernillos que les traigo, donde aquí tenemos un asunto de la Sala Distrito Federal, es un recurso de apelación 24/2009, en donde se determinó, y donde me parece que podríamos revisarlo, donde se determinó si la propaganda puesta en camiones urbanos de servicio público son o no son equipamiento urbano. Esto es entender primero qué es el equipamiento urbano. Una sala del propio tribunal dijo que esa propaganda, ese tipo de propaganda, sí era equipamiento urbano. Otra sala, la Sala Distrito Federal, por su lado la Sala Jalapa y la Sala Distrito Federal, dijo que para ellos no era equipamiento urbano. Entonces, finalmente, esto se fue una contradicción de criterios, y en esa contradicción de criterios, la Sala Superior determinó si era o no era equipamiento urbano. Pero me parece que con los cuadernillos podríamos darnos al final del tema un espacio para poder ver, argumentar con este tipo de temas, como lo dice la norma. Aquí ven muy bien armados los cuadernillos, y que ustedes me digan cómo argumentar a favor, si están ustedes de acuerdo con lo que dijo Sala Distrito Federal, o si están de acuerdo con lo que dijo Sala Jalapa en el tema, y después ver cómo es que la Sala Superior del Tribunal, en esa contradicción, argumentó diciendo para él, o considerando para ella, si es o no equipamiento urbano utilizar propaganda electoral en los camiones de servicio urbano. Entonces no sé cómo la podemos repartir, pero lo que estoy pensando es que aquí traigo 3 cuadernillos armados y no nos va a dar tiempo. Bueno, aquí viene este tema, pero no sé, es que somos muchos, yo pensaba que íbamos a ser menos. Mándeme. Y el otro se avienta. Bueno, pues entonces, si les parece bien, estos se los puedo dejar. O incluso lo que podemos hacer, no sé, no está por aquí Néstor, salud, por ahí. El señor director, sí está, y creo que lo suben a una plataforma que ustedes tienen, ¿no? Entonces por ahí los podemos escanear, los podemos subir, y ya que los tengan, pues que se quede en reserva lo que dijo la Sala Superior para que hagan ustedes el ejercicio, y después que les den la respuesta, la solicitan ustedes, y también tengo el cuadernillo ahí de lo que dijo Sala Superior para que puedan ustedes hacer un análisis, cómo se hace la contradicción de criterios, cómo lo resuelve la sala y cuáles son los argumentos para sí o para no, ¿no? Bueno, entonces, si usted no tiene inconveniente, platicamos. ¿No están aburridos todavía? Perfecto. A ver, platicamos de otro tema interesantísimo que me parece aquí. Bueno, antes de hacer estos ejercicios, digo, los traje, perdón, no por aburrirlos, pero el tema es de que así lo marcaba su programa, hacer un ejercicio. Pero qué mejor ejercicio que lo vayamos haciendo así, ya ustedes en casa, si quieren, pueden trabajar esto. A ver,
Hay un tema muy importante, el tema de la equidad y de la paridad. Ese fue un tema y un razonamiento que me parece importante traerlo, porque también son argumentos que se han dado. A ver, ¿quién me puede, a ver si está Néstor por ahí para que me vaya pasando los micrófonos? Porque me imagino que aquí les va a interesar participar en el tema de género. A ver, abogados, ¿qué es la equidad? La equidad es un valor que tiene la equidad. Para mí es el camino hacia la obtención a la justicia. Es un valor que está indiscutiblemente vinculado a la igualdad, a la proporcionalidad, a la necesidad de los justiciables y a la ponderación entre valores cualitativos. Perfecto. Perfecto. ¿Quién me puede dar otra definición de equidad? Diga, abogado. Sí, bueno, yo pienso que equidad viene siendo en análisis del caso concreto en contraposición a la norma general. En este caso, pues dependiendo del caso, se da una solución ya sea específica para este caso o se aplica una norma en como sea el contexto. Ok. A ver, equidad. Equidad para mí es una igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones, fíjense bien, igualdad de condiciones, equidad. ¿Ok? ¿Quién más? En relación a las partes. ¿Quién tiene otra? Ahora les voy a preguntar, ¿qué es la paridad? ¿Es lo mismo paridad y equidad? ¿Cuál es la diferencia que encuentran ustedes entre paridad y equidad? Ok, entonces estamos claros, abogados, abogadas, que no es lo mismo la paridad que la equidad. ¿Hasta ahí nos queda claro? Bueno, hace ¿qué será? Bueno, pues ya un gran ratito, en la ley electoral y en la propia Constitución se consideraba la equidad. Comenzamos con el tema de las damas, diciendo, pues está muy de moda esto, se decía que las mujeres deberían de ingresar al sistema democrático, participar en las elecciones, ser parte del tema. Hoy ustedes en día lo ven en todos los estratos de la vida que tenemos, que en México ya no es equidad, ahora es paridad a partir de la reforma del 10 de febrero de 2014, uno de los grandes temas en materia electoral, una de las grandes reformas. Hoy en día ya es paridad, igualdad, 50-50. Eso es paridad. Equidad, hace algunos años se hablaba del tema de decir, bueno, pues es que hay que darle oportunidad a las damas después del gran avance que se tuvo en el país de permitirles votar en 1953, como ya lo decíamos, el primer ejercicio que hicieron en 1955 las mujeres para votar. El gran tema también del juicio famoso anti-Juanitas, no sé si lo recuerdan, de las Juanitas, de las famosas Juanitas, a partir de la reforma 2000, perdóname, de las Juanitas, ajá, de la reforma. No, la Virgen María, Mira, hasta se despertaron los de allá atrás, ¿no? ¿Dónde? Dijeron, no. A ver, si no vamos a tener que acudir al juez Sancho Panza, si con 20 ducados se dan o no, pero bueno. A ver, van a ser muchachos muy esforzados, como decían Sancho Panza. Pero a ver, Juanita. Ya Más descanse. Voy. Denso. Entraban mujeres y después entraban los hombres y después las mujeres se quitaban para que subieran los hombres. Exactamente. Ese precisamente es el tema al que yo quería llegar. A ver, las damas han luchado en nuestro país
por estar inmersas en el sistema democrático de nuestro país. De tener oportunidades de trabajo, de tener oportunidades laborales, de tener, en fin, oportunidades en todo el tema nacional. A ver, la pregunta es, fíjense cómo también esto en nuestro país ha ido avanzando. Primero se hablaba de una equidad y decíamos, ok, vamos a hacer una equidad 70-30. Y si ustedes ven, fíjense, ¿por qué les hablo de tanto el electoral? Primero porque es la materia que traemos, y segundo, se me hace muy importante porque de ahí deriva todo. O sea, quienes hacen las leyes, cómo se comportan las políticas públicas, al final del camino, pues son los legisladores los que hacen las normas, las políticas públicas que se crean en nuestro país. A ver, primero se decía, en 1953 se les da chance, imagínense lo feo que se escucha del tema, ¿no? Se les da chance a las mujeres para que participen. Primer tema. ¿Qué dice la Constitución en relación al tema de la igualdad entre hombre y mujer, o entre varón y mujer? Todos somos iguales. La pregunta es, ¿seremos iguales? ¿En qué temas somos iguales? ¿O a dónde estos avances de derechos humanos y el crecimiento que han tenido las damas para que se le hagan, reconozcan sus derechos, vamos viendo? ¿Es un derecho humano? O sea, le estamos haciendo, fíjese usted, ¿no son seres humanos las damas? Entonces les estamos haciendo un favor con reconocerles un derecho a votar. ¿No les parece que ese sería un derecho humano que ya traen implícito con el simplemente hecho de ser damas? Fíjense ustedes cómo es nuestra ideología. Cómo pareciera, perdónenme que se los diga a los legisladores, al final termino como tipo retrógradas, en decir, es que a las mujeres vamos a dar chance que voten. Bueno, me parece que es algo absurdo. Bueno, alguien por ahí tocaba el tema muy bien de las comunidades indígenas, de los derechos de usos y costumbres. En mi estado, Chiapas, hay lugares, por ejemplo, Sinacantán, Bochil, algunos otros lugares por ahí, poblaciones, donde si la mujer vota la matan. La mujer no tiene derecho a hablar. Hay comunidades en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas principalmente, donde el hombre va 3 pasos adelante, la mujer con los guaraches y el machete. Y la mujer va atrás con un mecapal aquí, cargando la tarea de leña y descalza. Que la suela del pie, que la suela del zapato es su pie, así una gran cosa que tienen ahí tratando de caminar. Y hay de ella donde se le vaya a ocurrir ir un paso más adelante porque le voltea y le mete un buen llegue ahí con el tema del machetazo. No, tal vez no el machetazo, pero con la carne machetazo. Y así es nuestro club. ¿Qué de menos puede levantar la mano? Me parece eso que es un gran atraso para el país, definitivamente. Pero entonces ahí volvemos al tema, es un tema cultural. Entonces, ¿cómo estos temas sociales, como bien lo decían aquí, por eso me gusta mucho que tengamos una interrelación y un tema ahí de nutrirnos con comentarios, de decir, oye, es que es un tema cultural, claro, lo que hace 50 años, 60 años era imposible que una mujer votara. Estás loco, vamos a dar a las mujeres chance que voten, las mujeres a su casa, que vayan a hacer comida y cuidar hijos y que les diga que les va bien. Bueno, hoy en día los cambios han sido, si lo hubiéramos planteado hace 60, 70 años, nos hubieran dicho que estábamos locos, nos hubieran mandado a la horca, nos hubieran cortado la lengua como Belisario Domínguez, ¿no? Pero bueno, hoy en día es una realidad. Pero ¿cómo hemos avanzado? Ahí les va. Hoy, damas, ya no es equidad, ahora es paridad. Dijeron, bueno, hay que darles chance, 70-30. 30, porque no lo entendimos, decía, 30 de un género distinto, nunca entendiéndose como los hombres, entendiéndose como las damas. Después el umbral subió constitucionalmente y se dijo que sea 60-40. Y ahora quedan ser 60-40. Y esa reforma dijo 50-50. Bueno, pero no basta hoy que en las listas de representación proporcional, en las listas de ayuntamientos, en las listas de diputados, en las listas de municipios, sea cabeza hombre y el que le sigue es mujer, regidor, primer regidor mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Ya no bastó. Ahora, ¿a qué vamos? Al tema de las fórmulas, propietario y suplente. Se decía que vas a tener las fórmulas es donde nosotros no legislamos, somos operadores. Pero si nosotros dejamos pasar ese tipo de balones, entonces vamos a hacer un desbarajuste en el país. Y en los partidos que me queda claro que siempre le encuentran la vuelta al tema, o como diríamos en mi pueblo, siempre le encuentran ruido a chicharrón. ¿Cómo evadir la norma? ¿Cómo darle vuelta a la norma para violarla? Desgraciadamente es un tema de cultura, es un tema de educación,
Es un tema, o sea, de cómo estamos preparados para enfrentar la vida nacional. A eso voy, fíjense. Entonces las fórmulas dijeron, ah, bueno, no hay problema. El 12.624, el JDC 12.624, diagonal 2006, 2009, se abrió la posibilidad de que las mujeres pudieran ser incluidas en un 60-40. Y dijeron, tú como autoridad administrativa electoral, instituto electoral, tienes que registrar en los institutos electorales de las entidades federativas, o el IFE en ese entonces, cuando se registran las planillas de candidatos a cargos de elección popular a nivel federal o local, dependiendo de la competencia, deberás de revisar que se estén registrando un hombre propietario con su respectivo suplente y una mujer con su respectivo suplente, y cumplir con el tema de 60-40, 40 hasta 40% de un género distinto, obviamente veladamente se entiende que eran mujeres, y el 60% de hombres. Entonces dijeron, ah, perfecto, yo me voy a registrar como candidato propietario en esa lista de mayoría, perdónenme, del 60, en ese apartado del 60%, y la abogada se va a registrar como propietaria en la lista del 40%. Pero resulta que el abogado, que es su esposo, que es su novio, que es su asistente, se va a registrar como suplente. Y entonces, a ojos de la autoridad administrativa electoral, cumplieron. Y aquí está su registro. Cumple. Pero ¿qué pasa en la integración del órgano? Que es el espíritu del legislador, o fue el espíritu del legislador. Lo que pasó es que las 13 mujeres que ganaron la elección, las denominadas Juanitas, renunciaron, y entonces quedó el hombre del suplente, quedó de titular. Entonces renuncian al cargo y suben los hombres. Entonces al final del camino, administrativamente se registran 60-40, pero la integración del órgano ya no fue 60-40, ya fue un 10-90, un 8-92, y así proporciones. Entonces eso fue un retroceso, me parece, a las damas en permitir que ese juego de fórmulas se hicieran así, y aún habiendo ganado la elección se han tenido que bajar para que subieran los hombres. La pregunta es, bueno, entonces el tribunal, sin legislar, ordenamos y dijimos que eso no era posible, que las fórmulas se deberían entender como una amalgama y deberían ser una unidad, hombre, hombre, mujer, mujer.